Bueno, hola a todos. Me alegra verlos a todos. Gracias por estar aquí. Ustedes también en el gimnasio. Gracias también a ustedes por estar aquí y a todos los que nos ven. Yo soy Juan. Soy uno de los pastores aquí. Así que, Ujieres, ¿pueden pasar ahora? Escuché que ya no nos quedan programas. Sí tenemos un par. También hay Biblias y bolígrafos. Así que si necesitan alguno de esos artículos, háganles una señal y se los darán. Mientras tanto, damas, ¿alguna fue a la conferencia de mujeres? Eso es. Eso es. ¿Alguien la vio porque no pudo ir? Eso es. Tuve a un montón de hombres en todos los servicios. Eso es increíble. No, en serio. El cristianismo progresista es una amenaza real, especialmente para sus hijos y nietos. Y solo para dejarlo claro, conozco al menos a 2 ex pastores de jóvenes en la ciudad de Gilbert que han seguido ese camino. Y cuando tenían grupos de jóvenes había cientos de chicos en esos grupos. Así que esto no es algo que esté allá afuera o en, ya saben, las costas este y oeste de Estados Unidos. Está aquí mismo en Gilbert, Arizona. Cristianismo progresista. Así que mira las 3 sesiones, consigue el libro de Alisa Childers y léelo y prepárate. ¿De acuerdo? Porque esto es. Por eso hacemos estas cosas. Queremos que estén preparados en caso de que estas cosas lleguen a sus hogares y a sus vidas. Abran sus Biblias en Juan 20. Juan, capítulo 20. Si recibieron una Biblia de parte de nuestros Ujieres, esa es la página 105. Página 105. Juan, capítulo 20. Sí, si has estado aquí por un tiempo, sabes que finalmente estamos en el libro de Juan. Conocí a cientos de personas este fin de semana. Oye, apostábamos si iba a suceder o no. Bueno, aquí estamos. Así que, si puedes, ¿podrías ponerte de pie para la lectura de la palabra de Dios? Juan capítulo 20, bajen al versículo 30. Juan 20, 30. Esta es la palabra de Dios para comenzar nuestra serie en Juan. Ahora bien, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Así oremos. Dios, lo que Juan escribe en este libro es exactamente lo que espero que suceda aquí en esta serie. Oro sinceramente para que las personas vean al verdadero Jesús en toda su grandeza y toda su gloria, y que crean en Él y reciban la vida eterna. Oh, Padre, haz eso aquí, por favor, te lo pido. Y Padre, por favor, el pastor Eric en Evident Life Church probablemente ya terminó de predicar, pero Padre, bendice las palabras que salieron de su boca hoy. Úsalas poderosamente en la vida de las personas. Salva a personas y haz crecer a los salvos gracias a la enseñanza que Él dio hoy allí. Que tú seas grandemente honrado. Que Jesús sea exaltado allí. Oramos lo mismo por Él aquí. Haz esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy comenzamos el Evangelio de Juan en Redeemer Bible Church y un erudito a quien admiro llamó a Juan, cito, el libro más asombroso jamás escrito. También dijo, cualquiera que lea Juan puede que necesite quitarse los zapatos porque el lugar donde está a punto de pararse es Tierra Santa. Puede que sea cierto que ningún libro ha impactado al cristianismo más que Juan. Es lo bastante sencillo para un niño y tan profundo que ni los eruditos brillantes logran sondear sus profundidades. Es el libro más recomendado y el favorito. Por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Juan de principio a fin? Eso intimida. Genial. Bien, bueno saberlo. Pero si no levantaste la mano, mi esperanza es que esta serie, tal vez incluso hoy, despierte tu interés por esto. Ahora, en la primera página dice, el Evangelio según Juan, y la palabra Evangelio proviene del mundo militar. Cuando una guerra terminaba, el rey enviaba a su anunciador, su heraldo, de regreso a las ciudades sobre las que reinaba, y esos heraldos proclamaban, la guerra ha terminado, la victoria ha sido ganada. Fíjense, la gente simplemente escucha la noticia, no contribuyen en nada a la victoria. Simplemente reciben los beneficios que el ejército logró para ellos. Por eso el Evangelio es buenas noticias. No es un buen consejo, no son buenas indicaciones, sino que es un anuncio de que algo se ha hecho en tu favor. Es una buena noticia porque tú no hiciste nada. Jesús lo hace todo por ti. Tú recibes los beneficios, no haces nada para merecerlos, no puedes hacer nada para conservarlos. Son buenas noticias. Ahora quizá te estés preguntando, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿por qué Juan?
¿Sabes por qué estudiar el libro de Juan? Habla de algo relevante. No, en pocas palabras, Jesús es el tema más relevante de la historia. Nada en las noticias, ni en la Casa Blanca, ni en ningún tribunal es tan relevante como la vida y las enseñanzas, la persona, la obra de Jesucristo y la vida eterna que se encuentra en su nombre. Si este libro ha influido en el cristianismo más que cualquier otro libro de la Biblia, entonces escucha, yo quiero esa influencia aquí. Quiero esa influencia para ti. Nada es más importante para ti que ver la gloria y la grandeza de Jesús y en la Biblia parece que nadie lo hace mejor que Juan. Así que antes de que miremos cada texto y empecemos en el capítulo 1 y recorramos todo el libro, necesitamos ver el panorama general. ¿Cuál es el panorama general de Juan? Y para hacer eso he preparado 3 encabezados. Trabajaremos con cada uno hoy. El primer encabezado es lo que llamo detalles introductorios. En primer año de Biblia, uno de mis profesores dijo, al acercarte a un texto, hazle 5 preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Vamos a empezar por ahí. Así que la primera pregunta es ¿quién? ¿Quién es el autor? Respuesta, Juan. Pero no Juan el Bautista. Sea honesto. ¿Pensaron que era Juan Bautista? No la levanten. Pero es otro Juan, el hijo de Zebedeo. Él es el hermano de Santiago, pero no el Santiago que escribió el libro de Santiago. Ese es otro Santiago. ¿Por qué no pueden tener todos nombres diferentes? Eso sería de mucha ayuda, pero es historia, por eso. En fin, desde los primeros días, esta obra se asoció con Juan el discípulo, el apóstol. Y hay pruebas de eso, y quiero repasarlas rápidamente con ustedes. La primera prueba de que Juan escribió el libro de Juan proviene de la historia. Este es un momento para los nerds de la Biblia, así que ténganme paciencia por un minuto. Hay un hombre llamado Ireneo, un líder cristiano temprano en Francia. Él muere alrededor del año 200 de Cristo, es decir, hace 1821 años. Uno de sus mentores era un hombre llamado Policarpo. ¿De acuerdo? Policarpo muere en el año 155 de Cristo y Policarpo también tuvo un mentor. El nombre de su mentor era Juan. Sí, ese Juan. Así que Policarpo está vivo cuando Juan escribe el libro de Juan y luego le dice al hombre al que está guiando, Ireneo, sí, Juan escribió el libro de Juan. Y luego Ireneo lo escribe y dice, Policarpo me dijo, quien fue discípulo de Juan, que Juan escribió el libro de Juan. Luego hay otro hombre llamado Papías. Él es un líder en la Turquía moderna. Muere alrededor del año 130 de Cristo. Así que está muy cerca de la época en que se escribió, muy cerca de la época de los apóstoles. Y él escribe en sus escritos que no solo fue Juan quien escribió el libro de Juan, sino que ¿cómo lo sabe? Respuesta. Él también fue discipulado por Juan el apóstol. Así que tienes a 2 personas que realmente tuvieron interacción con el propio Juan, diciendo que Juan escribió el libro de Juan. Hay otro líder cristiano temprano llamado Clemente de Alejandría. Alejandría, Egipto. Él muere en el año 215 después de Cristo y dice lo siguiente. Todavía conservamos sus escritos, textos de hace 1800 años, y esto es lo que dice. Cito, por último Juan, al percibir que los hechos externos ya habían sido esclarecidos en el Evangelio, es decir, sabiendo que existían estos otros 3 evangelios, siendo instado por sus amigos e inspirado por el Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Así que tienes esta afirmación nuevamente muy cercana al momento de la escritura de que Juan es el autor. Entonces tienes Francia, tienes Turquía, tienes Egipto. Líderes en todos esos lugares, de hecho 2 líderes que interactuaron personalmente con Juan. Todos ellos dicen lo mismo. Juan, el discípulo, escribió el Evangelio de Juan. Los primeros cristianos son prácticamente unánimes en esto. De hecho, la única teoría que realmente tiene alguna evidencia es que Juan escribió Juan. Así que hay evidencia en la historia, pero también hay evidencia en el propio Evangelio de Juan. Así que aquí miramos el propio texto para tener una mejor idea de quién escribió el Evangelio que llamamos Juan. Ahora tal vez lo sepas, tal vez no, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan no vienen con una firma que diga, yo escribí este libro. Todos nos llegan de forma anónima. Y a veces los autores del primer siglo hacen esto de identificarse indirectamente. No dicen, yo, Juan, escribí este libro, pero se ponen a sí mismos en la historia de una manera un poco críptica y esa es su forma de decírtelo. Ahora, este autor hace una declaración sobre sí mismo tan clara como puede en el capítulo 21, versículo 24. No da su nombre, pero se describe a sí mismo. Y cuando observamos esta descripción, vamos a pensar, bueno, no hay muchas personas que pudieran decir esto y que estuvieran vivas en el momento de la escritura.
Fíjate en lo que dice, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Estas cosas se refieren a todo el libro. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Vamos a desglosar esto un poco. Fíjate que esta persona es la que, cito, ha escrito estas cosas. Así que estamos hablando del autor. El autor se describe primero en versículo 24 como discípulo, seguidor de Jesús. En tercer lugar, observe que da testimonio. Está dando testimonio. Esas son palabras legales, y a lo que se refieren esas palabras es a un testimonio de un testigo ocular. Así que él está diciendo, lo que escribí aquí es un testimonio de un testigo ocular. Bueno, ¿qué es lo que escribió? Él escribió sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús y dice, soy testigo ocular de estas cosas. Al final dice, mi testimonio es verdadero, puedes confiar en mí. Este discípulo es descrito en 21:7 como el discípulo a quien Jesús amaba. Si vas a escribir un libro, puedes llamarte por tu nombre o con la frase el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuál de las dos opciones usarías? No sé tú, pero yo elegiría la segunda opción. Si así me conocían, así es como querría, describirme en este libro. Y este mismo discípulo a quien Jesús amaba dice en el capítulo 13, versículo 23, que estaba sentado junto a Jesús en la última cena, lo que significa que el discípulo a quien Jesús amaba tenía que ser uno de los 12, porque solo los 12 estaban presentes en la última cena. Este mismo discípulo a quien Jesús amaba, mira el 21:2. Él es nombrado como uno de estos 7 discípulos en 21:2. Pedro, Tomás, Natanael, 2 discípulos sin nombre y 2 entre comillas, hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Así que has pasado de 12 a 7, pero luego, cuando miramos los otros evangelios, sabemos que Jesús tiene un círculo íntimo. Así que están las multitudes, luego los 70, luego los 12 y después ¿qué hay? Luego están los 3. Está el círculo más íntimo. Y si eres llamado el discípulo a quien Jesús amaba con ese título especial, entonces probablemente eres uno de esos 3. Bueno, Jacobo muere en el año 44 de Cristo, 10 a 15 años después de la muerte de Jesús. Así que él no es el autor de este libro. Y lo que sabemos por la historia de la iglesia es que Marcos fue quien escribió la predicación de Pedro. Así que, por un proceso de eliminación de 12 a 7, de 7 a 3 y de 3 a 1, parece que la mejor conclusión del texto es que Juan escribió el libro de Juan. Si comparamos eso con la historia, vemos que él es el autor más probable. Tal vez seas como Day, uno de nuestros pastores aquí. Hablando con él sobre esto me dice, bueno Juan, en la primera página dice que Juan escribió el libro de Juan, así que no necesito nada más. Genial. Eso es cierto. Sin embargo, si necesitabas un poco más, eso es lo que acabo de darte. ¿Cuándo se escribió este evangelio tras saber quién lo escribió? ¿Cuál es la fecha? La respuesta es, alrededor del año 90 de Cristo. Hace unos 100 años era popular decir que Juan fue escrito hacia finales del siglo II, entre 150 y 200 de Cristo, que fue cuando se escribió. En 1920 se encontró un pequeño fragmento de Juan 18, y cuando se fechó ese fragmento, se determinó que es del año 115 al 125 de Cristo. Así que Juan no pudo haber sido escrito en 150 o después, porque existe un fragmento que data del 115 al 125, lo que significa que debió haber sido escrito antes de esa fecha, porque esto es una copia. Lo que significa, por cierto, que otra teoría incrédula del cristianismo progresista queda descartada en ese momento. Ese Juan, no ningún grupo ni ninguna persona haciéndose pasar por Juan escribió el libro de Juan. Hay 2 líderes cristianos tempranos antes del año 150 de Cristo que citan a Juan. Por eso la mayoría dice que este libro se escribió cerca del año 90, quizá entre el 80 y el 100. Se dice que Juan sobrevivió al encarcelamiento en Patmos. Puedes leer sobre eso en el Apocalipsis. Él se establece en Éfeso, en la actual Turquía, donde supervisa iglesias, escribe textos y quizá en ese momento escribe el libro de Juan, unos 60 años después de ser testigo del ministerio de Jesús. Así que tienes el quién Juan, tenemos el dónde, Éfeso, el cuándo 90 de Cristo, pero el por qué. ¿Sigues en el capítulo 21? Mira el final del capítulo 20, el pasaje que leímos. ¿Por qué se escribió Juan? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué escribió este libro?
A diferencia de la mayoría de los libros de la Biblia, Juan en realidad nos dice, esta es la razón por la que lo escribí. Por esto fue que me senté y puse pluma sobre papel. Versículo 30. Ahora bien, Jesús hizo muchas otras señales. Eso es clave en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, es decir, estas señales están escritas. ¿Por qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan ha escrito para convencer a los no cristianos de creer en Jesús y ser salvos. Existe este libro. Es para vencer el poder de Satanás en la vida de las personas, liberarlas de eso. ¿Cómo? Por el único poder que es mayor, que es el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo. No es casualidad que los cristianos hayan dado el Evangelio de Juan a no cristianos y les dijeran, tienes que leer esto. Hablé con un hombre que me dijo, me salvé al leer Juan 3. Leía Juan 3 una y otra vez y pensaba, quiero creer en Jesús. Podemos contar la historia muchas veces, así que sabías que por eso Juan escribió, tal vez no. Pero en tus acciones es como si dijeras, lee Juan. Ahora ya sabes por qué. Por eso escribió Juan, para que la gente fuera salva. Algo interesante de este libro es que, al leerlo, hay estos paréntesis donde Juan explica cosas que sus lectores no entienden, y normalmente son palabras judías, costumbres o ubicaciones geográficas. Y lo que eso significa es que él esperaba que personas que no entendieran algunas de las palabras que usaba leyeran su libro, y algunas de esas palabras son judías, así que está anticipando ya sea a judíos que no hablan hebreo o a personas no judías que dicen, no entiendo qué significa Mesías, no entiendo esa palabra. Y por eso él da una definición. Por ejemplo, él dirá, es decir, el Cristo. La idea aquí es que el libro de Juan puede ser leído por judíos y no judíos, creyentes y no creyentes, para que las personas crean o continúen creyendo, porque en realidad toda la Biblia está escrita para los creyentes, para que podamos crecer en nuestra salvación, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacerte crecer y equiparte para toda buena obra. Este texto es principalmente para no cristianos, pero también para cualquier cristiano, para que profundices tu compromiso con Jesús. Si tomamos la declaración de Juan e intentamos resumirla en 10 palabras o menos, ¿de qué trata el libro de Juan? ¿Cuál es el propósito de Juan? Me alegra que lo preguntes. El propósito de Juan es este: la vida eterna es dada a todos. La vida eterna es dada a todos los que creen en Jesús. Cuando estudio la Biblia, trato de tomar toda la Biblia, todo el libro, y resumirlo en 10 palabras. ¿Por qué se escribió este libro? Eso es exactamente. La vida eterna es dada a todos los que creen en Jesús. Es el mensaje que los cristianos deben predicar. Es el mensaje que todos los no cristianos necesitan. Así que este libro, todos, está destinada a trascender su audiencia original. Como otros libros de la Biblia, leído, estudiado y creído por todos. Este capítulo 2, versículo 31, la guía para el resto. Juan dice, puedes entender todo mi libro por este versículo. Así que, a partir de estos detalles, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué, ahora hablemos del qué. Y para eso, les he dado 6, el punto número 2, de los temas más importantes de este libro. 6 temas importantes. ¿Cuáles son las grandes ideas que siguen apareciendo en Juan? ¿Cuáles son las palabras y frases que deberían captar tu atención mientras lo lees? Entonces, cuando lees el libro de Juan, ¿cuáles son las cosas que deberías resaltar, subrayar o encerrar en un círculo? Bueno, el capítulo 20, versículos 30 al 31 nos lo dicen. El primer tema principal que vemos ahí en el versículo 30 es la palabra señales. Señales, que son milagros, cosas que solo Dios puede hacer. Míralo de nuevo en 20:30. Ahí está. Jesús hizo muchas otras señales. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que crean. Una señal apunta a una realidad más allá de sí misma, como en la autopista. Esa no es tu destino, pero apuntan hacia él. Dice, Phoenix a 20 millas. Faltan 20 millas y ese es tu destino, señalando una realidad más allá de sí misma. Esa es la idea aquí. Estos milagros apuntan a una realidad más allá del momento. Así que él hace este milagro, pero ese milagro te da una idea de quién es él. Entonces, esto significa, por cierto, que por este versículo deberíamos poder mirar hacia atrás en el libro de Juan y ver ¿qué? Milagros.
Deberíamos poder ver milagros a lo largo del libro que luego nos dicen quién es Él. Y cuando haces eso, ¿sabes qué encuentras? Hay 7 milagros entre el capítulo 2 y el capítulo 12. 7 de ellos. Y luego, en el capítulo 20, está el milagro supremo, que es la resurrección. Puedes ver eso al principio del capítulo 20. Y luego, al final del capítulo 20, Juan dice, escribí estos milagros, estas señales, los escribí para que ustedes crean. Así que estos 8 antes de eso. Así que todo este libro está organizado en torno a 8 milagros. Cada uno revela algo sobre Jesús y anima a todos los que lo leen a creer en él. Y quiero que veas esto. Así que ve al capítulo 2. Quiero repasar estos milagros contigo. ¿Por qué? Porque si entiendes esto, entiendes todo el libro de Juan y hoy estamos haciendo la visión general. Por cierto, lo que digo lo vas a ver muy fácilmente si tienes una Biblia con letras rojas contigo, porque lo que va a pasar es que tendrás el milagro y luego la explicación, o tendrás la explicación y luego el milagro. Es decir, los milagros o bien suceden y luego se explican, o primero viene la explicación y después ocurre el milagro. Así que mira esto en el capítulo 2, baja al versículo 11. Jesús convierte el agua en vino, pero para mostrar que esto es muy importante, antes de que Juan continúe, fíjate en lo que dice en el versículo 11. El primero de sus señales, lo hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que pensemos en eso por un momento. Aquí está la señal. Él dice que es la primera, así que deberías prestar atención a eso. Juan nos está dando una pista de que esto es importante. Aquí está la primera. ¿Y cuál fue el resultado? Obtuvimos una idea sobre su identidad. Fíjate, manifestó su gloria. El capítulo 1, versículo 14, dice que esta es la gloria de Dios habitando en Jesús. Así que tienes la señal, su identidad manifestando su gloria. Él hace algo que solo Dios puede hacer, y fíjate en la respuesta de sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Y ellos qué hicieron? Creyeron. Así que ese es el paradigma. Milagro, explicación, identidad. Aquí está quién es Jesús. Fe. De hecho, la señal de convertir el agua en vino lleva a una larga enseñanza sobre el nuevo nacimiento, donde Jesús dice que necesitas nacer del agua y del Espíritu. Este es el capítulo 3 y la Biblia con letras rojas. ¿Cuánto del capítulo 3 está en rojo? Mucho, ¿verdad? Si tienes una, sabes que todo esto es... Ahora, en la organización de Juan, él está explicando este milagro con lo que está sucediendo en el capítulo 3. Veamos otro. Capítulo 4. Capítulo 4, hacia el final está la sanación del hijo de un funcionario. ¿De acuerdo? Así que su hijo está enfermo y él lo sana. Pero esto viene después de una larga conversación con una mujer en un pozo sobre que él es el Mesías y que él da agua viva. ¿Qué? Agua viva. Así que ahí está de nuevo la idea del agua. Él es el Mesías. Y luego mira el versículo 54. Él sana al hijo del funcionario. Hace algo que se le prometió al Mesías que haría, que es sanar sus enfermedades. Y antes de pasar al capítulo 5, nota que dice: este fue ahora el segundo señale que hizo Jesús. Así que Juan nuevamente nos está dando una pista de que estos signos son muy importantes, así que quiere que lo notes. Por eso hace una pausa en la narrativa para hacer una declaración así y luego continúa. Bueno, mira el capítulo 5. El capítulo 5 comienza con un milagro. Jesús sana a un hombre que nació paralítico. Y de nuevo sanar a las personas. Eso es lo que hace el Mesías, lo que luego lleva al resto del capítulo 5, que es ¿qué? Jesús explicando varias pruebas que demuestran que Él es el Mesías. Mira el capítulo 6. El capítulo 6 comienza con 2 milagros. La alimentación de los 5,000, que en realidad probablemente eran 10,000, y Jesús caminando sobre el agua. A partir de ahí, después de esos 2 milagros, hay un largo sermón, ¿verdad? Comenzando en el versículo 22, sobre Jesús siendo el pan de vida. Ahora, ¿por qué Jesús sería el pan de vida? Porque acaba de alimentar a miles de personas con ¿qué? Pan. Así que aquí él está diciendo algo como, aquí está este alimento, pero oye, esto es solo una imagen de una realidad que es aún más verdadera que este alimento que puedo darte milagrosamente. Puedo hacer eso porque soy Dios. Yo soy la fuente de la vida eterna. Luego está la sexta señal, hasta el capítulo 9. En el capítulo 9, Jesús sana a un hombre que nació ciego. Bien, así que piensa en la ceguera. Vives en la oscuridad toda tu existencia. Pero en el capítulo 8, si miras atrás, hay un largo sermón sobre Jesús y el mensaje central del capítulo 8 es que Jesús es el ¿qué? ¿Lo recuerdas? La luz del mundo.
Él es la luz del mundo y aquí en el capítulo 9 le da a un hombre que ha vivido en la oscuridad la luz física, la vista física. Y luego a partir de ahí pasa al capítulo 10, donde se habla de Jesús como el buen pastor que guía y da vida a su pueblo. El capítulo 11 es la última señal antes del capítulo 12 y es la resurrección de Lázaro, levantarlo de entre los muertos. Y todo eso está rodeado por el capítulo 1, versículos 25. Sí, capítulo 11, versículo 25, donde él dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego fíjate en la pregunta que él hace. ¿Crees esto? Así que todos estos milagros están destinados a decir algo sobre quién es Jesús, y Jesús te lo dice claramente. Este es el propósito de este milagro. Yo soy la resurrección y la vida, por lo tanto, cree. Bueno, en el capítulo 13 tienes esta sección muy larga de Jesús, hablando con sus discípulos, su ministerio privado hacia ellos. Y ellos no entienden lo que está pasando, están muy confundidos. Él responde a sus preguntas, les da consuelo. Pero esta sección entonces conlleva, y la única manera en que realmente puede haber consuelo en esta sección es si Jesús resucita de entre los muertos. Y todos conocemos el resto de la historia. El capítulo 20, el milagro supremo en el libro de Juan, se convierte en la base de todo lo que Jesús les dice a sus discípulos sobre la vida después de que Él se vaya. Así que ¿lo estás viendo? Que hay milagro, hay identidad y hay fe. Ahora, en el libro de Juan hay todo otro grupo de personas que no hacen eso en absoluto. Mira el capítulo 12. Este capítulo 12 es un punto de inflexión en Juan. Aquí es donde termina el ministerio público de Jesús y donde su ministerio privado hacia sus seguidores se vuelve más enfocado. Y fíjate en cómo se describe esto. Mira la mitad del versículo 36. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se fue y se ocultó de ellos. Eso es clave. Si Jesús realmente se esconde de ti, eso es un acto de juicio. Y luego fíjate, continúa. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra que habló el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído lo que oyó de nosotros? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues sus corazones estaban endurecidos y sus ojos cerrados. Creer, confiar y aceptar es el objetivo principal de estos milagros. Es el objetivo de tu verdadero conocimiento de Jesús. Ese es el objetivo. Pero también, así que Juan nos está diciendo, oye, todo mi libro trata sobre estos milagros y todo mi libro trata sobre cómo deberías responder a ellos, pero también, como vemos aquí, sobre cómo no deberías responder a ellos. Así que el siguiente tema principal es que Jesús es Jesús el hombre. Jesús el hombre. Si estuvieras en Galilea o en Jerusalén cuando Jesús estaba allí, dirías, bueno, ese es a simple vista como cualquier otro hombre. Camina como yo. Se ve exactamente igual que yo, tose como yo, se cansa, tiene sed, come. Y de hecho, 12 veces en el libro de Juan se le llama el hombre o un hombre. Jesús incluso se llama hombre en el capítulo 8, versículo 40. En el capítulo 4, versículo 29, Jesús se cansa. Capítulo 19, versículo 28, tiene sed. Es representado en el libro de Juan como un hombre, pero es más que un hombre. El tercer tema es que Él es el Cristo. Él es el Cristo. Este hombre es el Rey del mundo. Él es llamado el Cristo en numerosas ocasiones. De hecho, Andrés le dice a su hermano Pedro, oye, hemos encontrado al Mesías. Y luego Juan pone entre paréntesis, es llamado Jesucristo en el capítulo 1, versículo 17. Jesús se llama a sí mismo el Mesías en el capítulo 4, 26 y en el capítulo 10, versículo 26. Y luego, cuando Jesús está orando al Padre en el capítulo 17, versículo 3, Jesús dice de sí mismo que Él es Jesucristo. Cristo no es su apellido. Lo sabes, ¿verdad? Es un título. Él es el Rey, Él es el Mesías. En cuarto lugar, Jesús también es el Hijo de Dios.
el Hijo de Dios. Voy a dedicar mucho tiempo a esto mientras avancemos en el libro, pero por ahora solo necesitas saber que el título Hijo de Dios no significa descendencia física. No significa la descendencia física de Dios. Lo que significa es divinidad, deidad, Dios. El Dios eterno se ha hecho hombre. El creador del universo se ha hecho parte de su creación para dar vida eterna a los pecadores. Él es verdaderamente humano. Sí, ya vimos eso. Pero también es verdaderamente Dios. Quiero mostrarte el significado de Hijo de Dios, así que ve a Juan capítulo 5. Olvidé decirte, estira los dedos hoy, iremos de un lado a otro. Juan 5, página 986. Discute con los líderes religiosos. ¿Cómo se atreve a sanar al paralítico en el día de reposo? ¿Cómo se atreve a hacer así? Veamos versículo 16. Y por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cómo se atreve a sanar a un hombre que nació paralítico en el día de reposo? Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, si Dios trabaja en el día de reposo, yo también voy a trabajar en el día de reposo. Ahora, nosotros podríamos leer eso y pasarlo por alto y seguir adelante, pero los líderes religiosos no nos dejan hacerlo. Puede que no sepamos lo que Jesús quiso decir con esa declaración en el versículo 17, pero los líderes religiosos saben exactamente lo que está diciendo. Versículo 18. Por eso los judíos buscaban aún más matarlo. Todo lo que dijo fue llamar a Dios su Padre. O sea, ¿cuál es el gran problema con eso? ¿Acaso no oramos a nuestro Padre? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese es un gran problema? Porque no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. ¿Qué? Haciéndose igual a Dios. Ellos sabían que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Así que cuando escuchas a la gente decir, oh, Jesús es solo un gran líder religioso y un gran maestro, Jesús enseñó que Él era Dios. Si yo hiciera eso ahora mismo, todos deberíamos salir corriendo. Yo mismo debería huir de mí. Jesús lo hizo, y la gente se arrodilló y dijo, sí, tú lo eres. Todo esto nos lleva al quinto tema que hemos estado viendo todo el día, que es que si sabes todo esto acerca de Jesús, ¿cuál debería ser tu respuesta? Creer. Esta palabra se usa 98 veces en Juan. La fe es muy mal entendida. La fe es más que solo conocer hechos. Yo crecí en la escuela dominical. Estos son los hechos. Jesús vivió, murió y resucitó por el pecado. Conozco los hechos, e incluso es más que saber que los hechos son verdaderos. Sí, creo que eso es cierto. Jesús es real, y realmente vivió, y realmente murió, y realmente resucitó. El tipo de creencia que da vida eterna va más allá de estas cosas intelectuales, de saber y pensar que algo es cierto. Creer, la fe que salva, la creencia que salva significa confiar en Jesús, entregarte a Él. Y quiero mostrarte en el Evangelio de Juan 8 que hay una fe que lamentablemente no salva. No toda fe salva. No sé si lo sabías. De hecho, ¿sabías que los demonios en realidad tienen fe? Santiago 2:19 dice, cito, los demonios creen. Ellos conocen los hechos. Y dice, y tiemblan, lo que significa que saben que los hechos son verdaderos. Los demonios conocen los hechos. Saben que los hechos son ciertos. Saben los hechos acerca de Jesús. Saben que todo es verdad, pero no confían, se rebelan, rechazan, odian a Jesús. Bueno, en Juan, lo mismo puede decirse de las personas también. Mira el versículo, capítulo 8, baja al versículo 30. Allí dice, mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Lo captaron? Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estos judíos, dice ahí, creyeron en él, pero mira cómo le hablan. Versículo 39. Ellos, los mismos judíos que creyeron en él, le respondieron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora procuran matarme. Espera un momento, creen en él, pero quieren matarlo. Sigamos leyendo. Quieren matarme.
a un hombre. Ahí está Jesús llamándose a sí mismo hombre, que les ha dicho la verdad que escuché de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de inmoralidad sexual, tenemos un solo padre, que es Dios. Puede que pasemos esto por alto, pero esa es una declaración muy ofensiva para Jesús, de la que probablemente hablaremos dentro de 5 años, pero necesitas saberlo. Ellos lo están insultando en este momento. Jesús les dice, si Dios fuera su padre, me amarían. Un momento, ¿ellos creen en él pero no lo aman? Porque yo he venido de Dios y estoy aquí. No vine por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Es porque no pueden soportar oír mi palabra. ¿Ustedes son de su padre? ¿Qué? El diablo. Un momento. Ellos creen en él. ¿Cómo es que son del padre, su padre, el diablo? Y su voluntad es hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, ustedes no. ¿Qué? Créeme. En los versículos 30 y 31 dice que creen en Él. En el 45 Jesús dice, ustedes no creen en mí. ¿Cómo es posible eso? Porque tienen la fe de Satanás. Conocen los hechos y saben que los hechos son verdaderos. Están viendo los milagros, están viendo todo lo que se está haciendo y no tienen otra explicación. Debe ser el Mesías. Y sin embargo, en vez de entregarle sus vidas, confiar en Él, comprometerse con Él, quieren verlo muerto. ¿Cuántas veces he hablado con padres que me han dicho algo parecido? Mi hija me ha dicho, sí, mamá, papá, creo que todo eso es verdad. Simplemente no quiero vivirlo. No quiero vivirlo. Conocen los hechos y saben que los hechos son verdaderos, pero tienen la fe de un demonio. Y Juan quiere que sepas que hay una manera incorrecta de responder a Jesús, que es tener toda la información y simplemente, aún así, rechazarlo. Cuando rechazas, te desconectas del sexto tema, que es la vida. En Juan hay vida eterna y hay muerte eterna. La pregunta para cada persona es, ¿cuál de las dos será tu experiencia? Quizás pienses en esto todo el tiempo, quizás no, pero en algún momento eres eterno. Vas a durar para siempre. Dentro de 10,000 o 10 millones de años, simplemente seguirás existiendo y existirás en uno de dos lugares. Y Juan escribe este libro para que evites el infierno y la ira. Y quiero que veas esto. Pasemos a Juan 3. Ve al capítulo 3 de Juan. 17 veces en este libro, Juan usa la palabra vida para referirse a la vida eterna. Y nos dice que ese es su objetivo. Lo dice en el capítulo 20, versículo 31. Y hay 11 versículos en Juan que conectan la fe en Jesús con la vida eterna. Y solo quiero que veamos algunos. Así que mira el capítulo 3 de Juan. Baja al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Esa es una parte, pero por otro lado tenga vida eterna. Bien, ahora mira el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que ahora tenemos por un lado la perdición y la ira de Dios, y por el otro lado la vida eterna. Ahora, a continuación, vamos a Juan 5, específicamente Juan 5:24. Jesús dice, cito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Ahora hay un tercer concepto, es decir, sino que ha pasado de muerte. Hay un cuarto concepto, por lo tanto, a vida. Fíjense que todas estas afirmaciones, ¿quién las está haciendo? Jesús. Así que esto nos incomoda. Bueno, debería incomodarnos, pero si es como, no me gusta eso, lo voy a rechazar. Solo reconoce que no me estás rechazando a mí.
No estás rechazando a uno de los apóstoles, estás rechazando al mismo Jesús. Miren el capítulo 12. Juan 12. Aquí vemos la conexión. Aquí vemos que la fe es más que solo conocer los hechos y creer que los hechos son verdaderos. Aquí vemos este concepto de compromiso, de confianza. Juan 12:25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará. ¿Para qué? Eterno. Vida eterna. Aquí el concepto de fe se entiende como que tienes tu vida por un lado y tienes a Jesús por el otro. Nada, ni siquiera tu propia vida es más importante que tener a Jesús. Así que perderás tu vida, se acabará, te mantendrás, dejarás de estar comprometido contigo mismo para poder estar comprometido con Jesús. Y finalmente vayan al capítulo 17. Juan 17. Si hay un lugar santísimo en el Nuevo Testamento, los estudiosos dicen que es el capítulo 17. En realidad, cualquiera con sentido común sabe que es el capítulo 17, porque el capítulo 17 es Jesús orando al Padre. Esta relación íntima que ha estado ahí por toda la eternidad, la tenemos en el capítulo 17. Y mira el capítulo 17, versículo 3. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la verdadera fe. Va más allá de lo intelectual hacia este conocer, esta cercanía, esta intimidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, cuando juntas todo esto, la pregunta es, ¿conoces a Dios? Solo puedes conocerlo a través de Jesucristo. Así que, ¿conoces a Cristo? Y el mensaje de Juan es que si realmente lo conoces, creerás en Él. Ahora, la última parte que quiero que veamos para obtener una visión general del Evangelio de Juan es el punto número 3, este esquema intencional. Esquema intencional. Ya hemos visto la intención de todo el libro, ¿verdad? Es que la gente crea. Sin embargo, el punto clave bajo el punto 3 es la palabra singularidad. Singularidad. Lo que me refiero es que si has leído los otros evangelios y luego lees Juan, te das cuenta de que no son iguales, son diferentes. Un erudito investigó y descubrió que más del 90% de Juan no está en los otros tres. Él escribe no para contradecirlos, no pienses eso, sino para complementarlos con sus recuerdos. Por eso no habla de la genealogía de Jesús, ni de su nacimiento, infancia, bautismo, expulsión de demonios, tentación, parábolas, agonía en Getsemaní, ni su ascensión. Ninguna de esas cosas es mencionada por Juan porque da su propio testimonio sobre Jesús, usando su estilo, recuerdos y propósito. Es más teológico y complementa a los otros tres. Podrían haber 3 billones, porque el último versículo dice, el mundo mismo no podría contener los libros que se podrían escribir sobre Jesús. Ya sea que haya 4 o 4 billones, ni siquiera rozamos la superficie. Ahora que queda poco tiempo, quiero resumir el libro de Juan en 5 minutos. Veamos si podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Les doy una guía. Si quieren, al pensar en el libro, aquí tienen una forma rápida de resumirlo en 3 puntos. Los capítulos 1 al 12 son el ministerio público de Jesús. Este es Jesús realizando su ministerio entre la gente. El capítulo 1 es una introducción y describe quién es Jesús. Los primeros 18 versículos muestran que Él es Dios hecho hombre. Luego, en el capítulo 1, aparecen 7 identificadores de Jesús: el Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rabí, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de Israel y Jesús de Nazaret. Juan dice, este es Jesús. ¿Por qué? Así, al llegar a los milagros del capítulo 2, verás que puede hacerlos porque es lo que se dice en el capítulo 1. Y desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 están estos 7 milagros que ya vimos. Vemos el milagro y una explicación, o vemos una explicación que lleva a un milagro y luego más explicación. Lo que necesitas saber de esta sección es que el capítulo 5 lo cambia todo, porque ahí aparece esta nube oscura, como leímos en el versículo 8, capítulo 5, versículo 18, que ahora ellos quieren ¿qué? Quieren matar a Jesús. Y esa nube va a crecer y crecer hasta que llegues al capítulo 19, donde Jesús es ejecutado. 7 milagros, todos para provocar una respuesta de fe, pero también vemos incredulidad. Los que creen se hacen menos mientras avanza Juan, y los que no creen se hacen más. Esto culmina en el capítulo 12, donde Jesús dice, me voy, me oculto del público, que nos rechaza,
y ahora me enfoco en mis discípulos, a lo que llamamos el ministerio privado de Jesús, capítulos 13 al 17. Aquí, Jesús prepara a sus seguidores para lo que será la vida en el ministerio cuando muera, resucite y regrese al cielo. Así que ellos claramente no entienden de qué habla. ¿Cómo muere el Mesías? Ellos no podían entenderlo, así que él responde a sus preguntas. Pero si lees esa sección, lo que encuentras es que él está tratando de consolarlos. Y él dice, voy a consolarlos de dos maneras, una con mi paz que les daré y dos con el Espíritu Santo a quien les daré. Todo en el libro realmente conduce a los capítulos 18 al 21 que llamaremos la pasión de Jesús. La pasión y resurrección de Jesús. La pasión de Jesús es su sufrimiento, es su tortura, es su burla. Es su muerte sangrienta en la cruz, donde derrota a todos los poderes de las tinieblas, paga por el pecado. Pero Juan quiere que sepas que esta sección es el punto máximo de la incredulidad. Esto es a lo que te lleva la incredulidad, al punto en que la gente está gritando por su muerte. Pilato dice, no hay nada malo en él, no encuentro nada de culpable en él, pero debe morir por los pecados de esa gente, aunque él sea inocente. ¿Te suena familiar? El capítulo 20 termina con la declaración de un discípulo que dudaba de su resurrección. Jesús le dice, Tomás, toca mis manos y mi costado. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? ¿Lo recuerdas? Señor mío y Dios mío. Esa palabra es fundamental porque todo el libro, allá en el capítulo 1, comienza con la palabra era, ¿qué? Dios. Dios. Así que Juan está marcando el inicio y el final de este libro diciendo, oye, Jesús es Dios, ¿vas a creer en él? Incluso dice en el versículo 29, bienaventurados los que no me vieron y creyeron, que somos como todos nosotros. El capítulo 21 es como un epílogo, donde el libro termina con una declaración sobre la grandeza de Jesús. De nuevo, en el versículo 25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que aquí está el final del libro, esta declaración sobre la grandeza y la gloria de Jesús. ¿Dónde comenzamos el libro de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego, en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Así que el objetivo principal de Juan es que veas la grandeza, la gloria y la gracia de Jesús para que creas en Él. Así que esa es la pregunta. ¿Crees en Él? ¿Crees que Él es el Cristo, el Mesías, el Rey del mundo? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios hecho hombre, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta al cielo para todos los que creen, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, la única fuente de vida eterna en este mundo? Si lo haces, si crees en Él, escucha, no estás esperando la vida eterna. Si crees en Él, tienes vida eterna ahora. Es tu experiencia. Es el aroma de la vida eterna en la que vives hasta el día en que, cuando entres en esa vida eterna ahora y para siempre. Juan escribe este libro para que las personas tengan esa vida eterna. Así que escucha, por eso estamos estudiando este libro. Que Jesús sea exaltado cada semana en un momento en que nuestro mundo lo necesita desesperadamente y que Él atraiga a las personas hacia sí mismo y sean salvas. Recuerdo cuando los 3 ancianos que estaban aquí cuando llegué los jueves por la mañana a las 6:02 a.m., veníamos y orábamos en la sala de oración. Ahora son oficinas, porque se puede orar en cualquier lugar. Pero en esos días, a las 6:00 a.m. íbamos y no había reuniones ni asuntos que tratar. Era simplemente, estamos aquí para orar. Recuerdo estar en esa sala y orar. Señor, por favor, haz que sea más difícil para la gente ir al infierno desde Gilbert, Arizona, por causa de esta iglesia. No tenía ninguna razón para orar eso. Toda la iglesia cabía prácticamente aquí mismo. Pero era como, Dios, por favor, haz que eso sea una realidad. Esa es la realidad por la que Juan escribe este libro, para que no pases la eternidad en el infierno, sino que pases toda tu eternidad que experimentarás en el cielo. ¿Esa es mi esperanza en este libro? Esa es mi esperanza para esta iglesia, quienes conoces que necesitan Cristo.
Me he pasado muchísimo del tiempo y probablemente estén muy enojados conmigo ahora mismo, pero, bueno, tengo esa prerrogativa, así que oremos. Oremos. Jesús, gracias por lo que hiciste, lo que vemos en este libro. Gracias por tu bondad, tu gracia, tu gloria, que como dije, tal vez Juan sea quien proclama esto mejor que nadie. Así que oro por tu gracia, aunque me extendí demasiado y ni siquiera podemos cantar nuestra canción final ahora. Muchos en este lugar por ti pueden decir, está bien con mi alma. Te amamos y oramos para que te amemos aún más como resultado de nuestro tiempo en este libro, y oro por cualquiera aquí que conozca los hechos y sepa que son verdad, pero que no se haya entregado a ti. Oro para que lo haga ahora. Hoy es el día de la salvación. Haz estas cosas, por favor, te lo pido, Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén.